David, en una licitación de obra se exige la promesa de consorcio con firmas legalizadas. Si uno de los proveedores no cumple ese requisito y a pesar de ello gana la buena pro, se estaría infringiendo la igualdad de trato. A ver, ante la pregunta de David, primero, dice, si en una licitación se exige la promesa de consorcio con firmas legalizadas. De repente, para los que no conocen todavía, porque esto lo vamos a tratar más adelante, en las licitaciones, de acuerdo a la pregunta que nos hace David, se pueden presentar proveedores en consorcio, varias personas naturales o jurídicas agrupadas en los llamados consorcios. ¿Qué es un consorcio? Una unión temporal de empresas con la finalidad de llevar a cabo un objetivo común. Una unión temporal que en el marco de la contratación pública se traduce en ejecutar un contrato de manera conjunta, ¿no? Bueno, entonces la pregunta que nos hace David es, si este consorcio cuando participe en un procedimiento de selección, tiene que adjuntar una promesa de consorcio, un compromiso de que en caso gane la buena pro, va a formalizar su vínculo firmando un contrato de consorcio. Entonces lo que nos pregunta David, si la promesa formal de consorcio con firmas legalizadas, uno de los proveedores no cumple este requisito, no sé a qué se refiere, de repente se refiere al hecho de que en la promesa formal de consorcio, uno de los consorciados no tiene la firma legalizada, a eso se refiere. A pesar de ello gana la buena pro, estaría infringiendo la igualdad de trato, estaría infringiendo la transparencia, estaría infringiendo la igualdad de trato. No presenta el documento con firmas legalizadas. Sí, yo diría que en ese caso está infringiendo dos cosas, David. Está infringiendo la transparencia. ¿Por qué digo que está infringiendo la transparencia? Porque no se estaría aplicando una regla de las bases. Ya hemos dicho que una regla de las bases en el caso de consorcio es que presenten una promesa formal de consorcio con firmas legalizadas ante un notario. Entonces, si un consorcio no presenta la promesa formal de consorcio legalizado, o sea, con firmas legalizadas, se está incumpliendo las bases y eso va en contra de la transparencia, porque habíamos dicho que en virtud de la transparencia, las reglas de juego deben estar claras, las reglas de juego tienen que estar definidas desde el principio, deben ser aplicables a todos por igual. Y además de afectar la transparencia, se estaría afectando el principio de trato justo igualitario, porque de repente en el caso que tú planteas, David, a otro consorcio sí le exigieron presentar el documento con firmas legalizadas y a este otro no se lo están exigiendo. Entonces, en cuyo caso estaría la entidad realizando una diferencia injustificada. Ok. Hablemos de los supuestos exceptuados. La propia ley de contrataciones establece ciertos contratos que no están enmarcados en dicha ley. O sea, es paradójico, pero es importante tenerlo claro. La propia ley de contrataciones del Estado indica en qué casos esta no es aplicable. La propia ley de contratación del Estado indica cuáles son esos supuestos, esos contratos que están al margen de la ley de contrataciones. Y estos supuestos que están al margen de la ley de contratación del Estado los podemos agrupar en dos. Los supuestos que están supervisados por el OCE, contratos que están fuera de la ley de contrataciones pero que el OCE supervisa, y contratos que están al margen de la ley de contratación del Estado y que tampoco son supervisados por el OCE. Dos grupos. Respecto de los supervisados por el OCE, dentro de los supuestos de contratación supervisados por el OCE que están al margen de la ley de contratación del Estado, encontramos los convenios que celebran dos entidades del Estado, dos entidades públicas. Los convenios de colaboración o cooperación. Para que una entidad celebre un convenio con otra entidad no tiene que aplicar la ley de contrataciones. También encontramos las contrataciones que están sujetas a exigencias y procedimientos de una organización internacional. Tal vez dentro de los supuestos más conocidos podemos mencionar las contrataciones entre Estado a Estado, contrataciones de gobierno a gobierno. Por ejemplo, el Estado peruano ha firmado hace poco un contrato con el Reino Unido para la reconstrucción del norte del país. También hace un tiempo atrás, el año 2019, o antes incluso el año 2018, firmó un contrato Estado a Estado con el gobierno del Reino Unido para la construcción de la infraestructura necesaria para llevar a cabo los Juegos Panamericanos.
Entonces, cuando un Estado firma un contrato con otro Estado, ese contrato no está enmarcado en la ley de contrataciones del país, de nosotros. También está fuera del marco de la ley los contratos con proveedores no domiciliados, o sea, los contratos que el Estado firma en el extranjero. El Estado firma varios contratos en el extranjero, ¿no? Las Fuerzas Armadas, por ejemplo. O nuestras embajadas en el extranjero firman contratos con proveedores no domiciliados. Servicios públicos que solo pueden ser prestados por un determinado proveedor. Hay ciertos servicios públicos monopólicos, el caso del agua o la luz. Si una entidad del Estado va a contratar con Sedapal, no tiene que aplicar la ley de contratación del Estado. Si una entidad del Estado va a contratar con Enel, no tiene que aplicar la ley de contratación del Estado, porque se tratan de servicios públicos donde solo hay un proveedor. Y finalmente tenemos las compras menores a 8 ITs. De todos estos supuestos que están fuera del marco de la ley, que son supervisados por el OCE, tal vez el más conocido, son las operaciones menores a 8 UIT, las compras pequeñas. ¿Ok? 8 UITs. Y dentro de los supuestos que no son supervisados por el OCE, ¿cuáles encontramos? Los contratos bancarios y financieros, los contratos que realizan los órganos del Servicio Exterior de la República, o sea, las embajadas, los contratos que el Estado debe realizar en el marco de la transmisión de mando o cumbres internacionales, por ejemplo, cuando cuando va a asumir un presidente de la República, normalmente se invitan a muchos mandatarios, al cuerpo diplomático, etc. Bueno, en esos casos, el Estado tiene que hacer varias contrataciones para poder desarrollar el evento, ¿no? Entonces, transmisiones de mando, cumbres internacionales, las compras que están enmarcadas en este tipo de eventos están fuera del marco de la ley. La contratación de conciliadores, árbitros, centro de conciliación, instituciones arbitrales, miembros o junta de resolución de disputas, la alocación de servicios con presidentes de directorio de empresas del Estado a tiempo completo, las contrataciones con exigencias y procedimientos específicos de un organismo internacional, las adquisiciones por remate público, la contratación de notarios y los contratos por acciones público-privadas. Todos estos son Todo esto son operaciones que están fuera del marco de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en estos casos nuestra ley no va a ser aplicable. Ahora, en los casos supervisados por el OCE, la ley de contratación no es aplicable, pero de igual manera el OCE despliega sus competencias, porque puede corroborar de que este tipo de operaciones no se esté utilizando para sacarle la vuelta a la ley de contratación. ¿Por qué el OCE supervisa en estos casos? Con la finalidad de garantizar que no se estén mal utilizando las habilitaciones legales excepcionales. Y en estos casos no supervisados por el OCE, contratos que están fuera del marco de la ley, el OCE, ¿por qué no lo supervisa? Porque hay otros entes que tienen a su cargo dicha labor de supervisión. En el caso de los contratos bancarios, por ejemplo, la SBS, en el caso de los órganos del Servicio Exterior de la República, puede ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, etc., ¿no? Entonces, por eso es que el OCE no entra a supervisar ahí. Acá pregunta Emilio, profesor, ¿esto no sería una cuestión de forma, ya que la norma señala que el principio de transparencia está referida a la información que da el Estado? A ver, creo que la pregunta, Emilio, está relacionada a la pregunta que hizo David. Sí, Lo que pasa... ¿Perdón? Sí, exacto. Emilio, ¿verdad? Sí, profesor, a esa pregunta me refería. Ya, no te preocupes, Emilio, gracias. Ya, la pregunta que nos hace Emilio. Sí, lo que pasa es que los datos que nos ha dado David abren una gran gama de posibilidades. Nosotros estamos asumiendo en el ejemplo que nos dice David, es que, como ustedes revisan, acá ya se adjudicó la buena pro. Se ha adjudicado la buena pro y eso estaría infringiendo el principio de igualdad de trato en razón de que se ha adjudicado la buena pro a un consorcio que presentó su promesa de consorcio sin legalizar las firmas, ¿no? Eso es una afectación a la transparencia y es una afectación al trato justo e igualitario. Ahora, lo que tú dices, Emilio, es correcto.
¿Qué debería haber ocurrido en este caso, Emilio? Si un consorcio presenta una promesa formal de consorcio sin legalización de firmas, el comité debió observarle ese hecho, debió observarle y exigirle que lo corrija, que lo subsane, ¿no? Y luego de subsanar el error, recién esa oferta debió continuar. Pero aquí lo que entendemos del ejercicio que nos ha dicho David es que la promesa de consorcio no tiene las firmas legalizadas, no se le ha dado, no se le ha requerido a este consorcio que subsane, y no solo eso, sino que se le ha adjudicado la buena pro. Entonces ahí hay una afectación a la transparencia porque no se están aplicando las bases. Se está aplicando a este consorcio un estándar diferente al que debió usarse. A ver, sobre esto quería comentarles un poco lo que dice la ley de contrataciones respecto del principio de transparencia, porque siempre cuando hablamos del principio de transparencia, esto puede generar cierta inquietud. Algunos no entienden entienden la transparencia como publicidad, como difusión, como difusión de la información. Y nuestra ley de contrataciones define la transparencia de la siguiente manera. Vamos a leerlo. A ver, principio de transparencia. Dice acá, las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores. Repito, las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, ¿no? Objetividad e imparcialidad bajo condiciones de igualdad de trato. Eso es lo que dice nuestro principio de transparencia. Entonces, lo que debió ocurrir aquí es que al proveedor o al consorcio se le debió observar para que corrija. Pero el problema es que no se lo observó, y no solo no se lo observó, sino que se le adjudicó la buena pro. Algunos dirán, profesor, pero eso ya pues, que lo corrija. A veces, ¿por qué ocurre eso? A veces ocurre de que no subsanan la legalización de firmas porque en realidad el otro consorciado no tiene conocimiento de que está participando en un consorcio. Yo en mi experiencia he visto casos de consorcios que falsifican la firma de su consorciado. Y como lo han falsificado, por eso no lo pueden legalizar ante un notario. Ok. Pasamos ahora a hablar entonces de los impedimentos para contratar con el Estado. Ya hemos visto que nuestro régimen de contratación pública, en resumen, tiene un ámbito de aplicación. Hemos visto que hay principios que rigen el sistema y también hemos visto algunos tipos de contratos que están excluidos de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Lo vimos precisamente acá anteriormente, el listado de contratos a los que no se les aplica la ley. Por ahí algunos estarán preguntando, profesor, pero yo sé que, por ejemplo, la reconstrucción con cambios también no se le aplica la ley de contratación del Estado y usted no lo ha mencionado. Por ahí otros estarán diciendo, profesor, yo sé que Caliwarma tampoco aplica la ley de contratación del Estado y usted no lo ha mencionado. Por ahí otros estarán diciendo, profesor, yo sé que en el caso de los programas de complementación alimentaria no se aplica la ley de contrataciones del Estado y usted no lo ha mencionado. Otro dirá, profesor, yo sé que en el caso del CIMA Perú, una empresa de la Marina, también tiene algunos contratos que están fuera del marco de la ley. Profesor, yo sé que Proinversión cuando va a hacer algunos contratos también está fuera del marco de la ley. ¿Qué ocurre, alumnos? Yo les estoy dando la enumeración o el listado de regímenes especiales que están consignados en la propia ley de contrataciones del Estado. Pero eso no quita que por una ley especial también se puedan establecer otros regímenes paralelos de contratación. Y aquí esto me lleva a una reflexión. La siguiente. ¿Está bien que haya varios regímenes de contratación? En mi opinión, no. En mi opinión, la manera de contratar
que tiene el Estado debería estar regulada en una sola ley. La manera de contratar que tiene el Estado debería estar unificada en un único cuerpo normativo. El tener muchos regímenes especiales consignados en diferentes leyes, lo único que hacen es generar desorden. Pero de repente la menor preocupación es el desorden. La mayor preocupación es que genera inseguridad jurídica. ¿Por qué inseguridad jurídica? Porque tenemos proveedores y tenemos funcionarios y servidores del Estado a los que les exigimos para contratar o comprar, aplicar una gran gama de normas, una gran gama de regímenes especiales. Y a veces en ese trabajo de tener que aplicarlas se producen errores, se producen defectos. Por ejemplo, hace poco veía el caso de unos procesos bajo un decreto de urgencia que emitió el gobierno, que es el decreto de urgencia 114-2020. Este decreto de urgencia 114-2020 ha sido creado con la finalidad de permitir que el Estado gaste, ¿no? A raíz de la pandemia. Pero es lamentable decirlo, las entidades no saben cómo gastarlo. Los procedimientos que se están desarrollando en el marco de este decreto de urgencia 114 son una calamidad, totalmente mal diseñados, con reglas muy dispersas, con reglas mal elaboradas. ¿Y esto por qué? Precisamente tiene que ver con lo que les comento. Se crean regímenes especiales, no se capacita o no se educa o no se sabe cómo se aplica a esos regímenes especiales, y sin embargo mandamos al ruedo a funcionarios y proveedores para que interactúen, para que liciten y para que los otros oferten en el marco de una reglamentación o una normativa que no está claramente o muy bien diseñada. Entonces, no es bueno tener dispersión de regímenes. Lo correcto debería ser tener en un solo cuerpo normativo la manera en que el Estado tiene que contratar. Va contra la seguridad jurídica, va contra la eficiencia del sistema, genera desorden, no permite o no coadyuva pues a un sistema eficiente, un sistema de contratación eficiente. Cierro paréntesis. Y en este último año se han emitido varios regímenes especiales. Por ahí veía el decreto de urgencia 070-2020, el decreto de urgencia 114-2020, una gran cantidad de regímenes que en realidad están generando un terrible desorden. Bueno, una de las cosas que precisamente busca la emisión de esta ley de la cadena de abastecimiento es regular en un solo régimen normativo la manera como el Estado compra, ¿no? En un solo régimen normativo.